Hola, buenas noches. Yo soy Daniel Aguilera y este día le voy a presentar mi producto 16 de la clase de ética, en donde vamos a analizar un poco sobre La Naranja Mecánica, esta película, donde vamos a analizar principalmente el punto de la vista de la ética. Entonces, yo diría, para iniciar, que nos preguntan cuál es el problema ético que maneja la pregunta, la película, yo diría que principalmente es el, bueno, será un poco redundante, pero el ser o no ser humano, yo siento que eso sería un poco, como el principal planteamiento de la película, la libertad del libre albedrío y y cómo, en esta libertad y la elección de tener, pues podemos escoger entre el bien y el mal. Entonces yo creo que principalmente esos son los planteamientos éticos que maneja la película y lo podemos ver principalmente en el protagonista Alex, que bueno, primeramente tenemos a una persona descontrolada, que hace lo que quiere, autoritaria con sus figuras de autoridad, que son sus padres, que hasta impone respeto, que cuando algo no le parece, pues hace lo que quiere de igual manera. O sea, desde personas como importantes en su vida como sus padres hasta personas que les importa como sus compañeros pues, de banda. Entonces, primero podemos ver esto de que es alguien de ese tipo, descontrolado, rebelde, y que luego cuando lo arrestan, podemos ver un cambio, o sea, que cuando pasa todo esto del tratamiento, vemos un cambio radical en el caso de que pues, sufre una tortura psicológica que lo hace entrar en un estado de completa sometimiento. Y es cuando a mí me parece interesante que dicen que ya no es humano, es como una naranja mecánica, porque deja de tener ese libre albedrío, esa opción de decidir qué hacer con su vida, ese sentir emoción, este, pues como libre, pues, de lo que pues tú decidas hacer, lo que tu mente decide hacer, y ya estás condicionado a lo que tienes que hacer. Entonces, a mí me parece interesante que pase este totalmente distorsionado ser a un ser totalmente distorsionado, pero en el otro espectro. O sea, siento que este ser como que brinca del totalmente extremo rebeldismo, anarquismo, al sometimiento completo. Y me gusta verlo de la manera de que dice el cura, de que pues ya no tiene sentido si es bueno o malo, porque pues ya no eliges. O sea, porque lo relaciono mucho con este sentimiento que dice muchas religiones de que el libre albedrío y el ser bueno no se trata de, este, pues de cómo se llama, de que no existe el mal, sino que tú elijas hacer el bien. Y en eso está el ser bueno y el ser humano, en elegir, en tener ese libre albedrío a poder, pues, hacer de tu culo un papalote. Y también me gustaría ver cómo al final de la película, pues, pues que ya va a regresar a como era antes y volver a hacer el mal y todo este rollo. Y siento que es, pues, como un escape a decir, este, ok, sí hacemos, o sea, de que principalmente Alex está en este estado, pero los demás también están en este estado, pero como que voltado 180 grados. O sea, que es en la misma posición, solamente visto desde otro ángulo. Y a mí me parece muy interesante eso, o sea, porque pues puedes decir de, por ejemplo, en temas de la corrupción y crimen organizado, por ejemplo, aquí en México, que podríamos decirlo que es una una moneda de las dos caras de una misma moneda. Este, y en cuestión de otros personajes, pues a mí el que más me llamó la atención, pues obviamente fue el sacerdote, que ya lo comenté, fue todo esto de la religión, ya lo hemos visto en clase cómo a todo este tipo de presos se le intenta llegar por un ámbito religioso para tener, pues, a qué someterse, a qué rendir su voluntad y a qué rendir su libre albedrío, porque ya lo habíamos comentado en clase, si yo no tengo la voluntad o el poder de elegir mis decisiones sabiamente, lo encomiendo a Dios
a que me salve y que diga, ok, pues yo no tengo la fuerza para hacer esto, pero Dios que es todopoderoso sí, entonces si yo fallo, me estoy fallando yo y Dios no está fallando y Dios me está apoyando. Yo creo que va mucho ahí. Es interesante ver ese tema y sobre todo lo que ya había comentado sobre el elegirse el bueno, pues todo este tema de que Dios nos dio libre albedrío y ya es nuestra decisión si seguir a Dios o no. Y esto no solo en la religión católica cristiana que vivimos aquí en México, sino en muchísimas más. Por ejemplo, la islámica, que tienes que reconocer a Mohammed y a Alá como como su último mensajero y el único Dios, respectivamente. O sea, creo que va todas las religiones, bueno, no todas, pero se encaminan a eso, a que tú ya eres alguien con libre albedrío, eso es casi un hecho, y por lo tanto eres humano, y por lo tanto tú puedes elegir ser bueno, y ser bueno para la religión es elegir a Dios. Entonces a mí me parece interesante cómo en la perspectiva de este sacerdote se puede ver un poco esto. También pues es interesante ver pues lo que ya comenté sobre los los polos opuestos que pueden representar los drugos a las autoridades y al sistema de poder que se lleva a cabo en este mundo ficticio y que pues pueden ser casi casi vistos de la igual manera, pero pues en posiciones diferentes, ¿sabes? Y este yo creo que en el punto de cómo influencia la opinión de los demás, a mí me parece muy interesante este tema porque, o sea, tenemos en cuenta que como seres humanos somos seres sociales y somos evidentemente influenciables, tanto que pues desarrollamos muchas sectas o tendemos a seguir a alguien. Ya lo hemos visto en otra lectura sobre el lobo y el cordero, en donde pues planteamos que hay alguien arriba los demás pues tienden a seguir porque quieren ser como él. Y yo lo veo un poco como esto, o sea, viendo representado, por ejemplo, en el líder de la banda, que es Alex, que los otros quieren seguir, pero que los demás le tienen miedo o respeto. Y yo ahí veo el lobo y los corderos, y pues vemos una posición de poder, en donde pues existe una relación en donde pues la, su opinión y esto pues impacta a los demás, ¿sabes? Y a mí me interesa mucho un experimento que vi y trata sobre que a 5 personas las meten en un cuarto, cuatro ya las organizan y dicen, este palo más corto ese palo más corto, digámoslo así, que obviamente es más corto por un hecho, es más largo que este. Los cuatro dicen que sí, este es el más largo, y el quinto, por seguir a los demás, dice que este es el más largo, cuando obviamente este es el más largo. Entonces, yo veo y también lo veo en mi día a día, que muchas de las opiniones que tú tienes pueden ser muy sesgadas por todo lo que los demás dicen, por lo que te inunda los medios, por todo. Entonces, a mí me parece interesante cómo la película lo retrata así. Y, y al final siento que esta película nos enseña que el valor de ser humano, que es el libre albedrío, y el cómo, pues, este, puedes estar en un punto tan bajo como lo estuvo Alex en su sociedad tan distorsionada a la nuestra, pero que al final, pues también hay personas en ese mismo punto, ¿sabes? O sea, quiero dejar en claro que no estoy de acuerdo con esto, pero siento que para su sociedad que estaba tan destruida y tan corroída y tan hundida en un pozo, siento que la actitud de Alex era normal. A mí me recuerda mucho a estos jóvenes, este, de Irlanda, que son adolescentes y que no les pueden hacer nada porque son menores de edad, que pues hacen lo que quieren y hasta que sus consecuencias llegan a ellos, ya que son mayores de edad, dicen, ok, ya me calmo, ya hago esto. Y cómo, pues,
quieres volver a tu estado de comodidad, a tu zona de confort, a donde estabas, por cualquier medio posible, que era este método de tortura súper experimental que el sacerdote le advirtió de que no lo hiciera, pero pues es el querer volver a ser feliz o pues sí, o sea, volver a encontrarte en donde estás tú y yo siento que nos podemos llevar a una muy buena reflexión de eso, de que pues tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir progresando en nuestras metas, tenemos que elegir, usar nuestro libre albedrío para pues determinar lo que es correcto o lo que queremos hacer. Yo creo que esa es toda la reflexión que me dio sobre la naranja mecánica, la verdad me gustó mucho y sé todo.